Estamos hoy aquí con un nuevo vídeo y hoy vamos a tratar la fluidez. ¿Qué es la fluidez? Bien, esa es una muy buena pregunta. La fluidez no es tanto hablar correctamente, sino hablar a un ritmo en el que hablemos de manera fluida, es decir, al ritmo al que hablamos nuestro propio idioma, aunque cometamos errores, porque realmente, si lo pensáis, cometemos errores hasta en nuestro propio idioma, muchas veces. No nos lo tomamos de tal manera como cuando lo cometemos en un idioma que estamos aprendiendo. Esto tiene mucho que ver la autoexigencia en uno mismo. Bien, os cuento. Los idiomas tienen ritmo y cada idioma tiene su propio ritmo. Por ejemplo, el español es un ritmo siempre al mismo nivel, es decir, el volumen es el mismo, las palabras casi no caen, aunque se acentúan, agudas, esdrújulas y llanas. Tiene una gran diferencia con el inglés, que el inglés es muy subo, bajo, subo, bajo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando en español y me veis que el ritmo es el mismo todo el rato. Si ahora empiezo a hablar en inglés, veréis cómo cae. If I start talking in English, you see how the language goes back. Ese es el ritmo del inglés. ¿Cómo acostumbro yo a hablar con ese ritmo? Muy bien, tengo que hacer mucho oído para poder acostumbrarme al ritmo del idioma, y muchas de las veces el oído que tengo que hacer es simplemente escuchar y no pretender entender. Esto es una creencia que tenemos, que es necesito entender todo lo que escucho, y no es real. Primero tengo que acostumbrar el oído al idioma, como hacen los niños cuando aprenden un idioma. Continuamos con la fluidez. La fluidez se consigue a través de la práctica, porque la fluidez es el speaking. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tenemos el active learning y el passive learning, el aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo. Aprendizaje pasivo es aquel que solo recibo. Yo estoy en clase con el profesor, profesora, y le escucho. Esto es pasivo. Leo y escucho, leo y escucho. No estoy produciendo nada. Entonces esto es un aprendizaje pasivo, que cuando queremos pasarlo a activo, es decir, cuando queremos escribir algo o cuando queremos hablar, no nos va a salir porque no lo hemos practicado. El aprendizaje activo es aquel que yo formo parte del aprendizaje. Hablo, escribo, produzco escritos, produzco speech, comunico. Yo comunico, no me comunican a mí. Ese es el aprendizaje activo. Tenéis que buscar siempre un coach o un profesor que su metodología sea activa, si lo que queremos es hablar inglés, que obviamente imagino que si estáis aquí es porque lo que queréis es hablar inglés. Bien, entonces, ¿qué voy a daros hoy? Hoy os voy a dar 3 tips para la fluidez. 3 tips fundamentales para la fluidez. La primera es talk to yourself en inglés. Háblate a ti mismo, a ti misma en inglés. ¿Cómo hago esto? Puedo hacerlo frente al espejo, puedo hacerlo, por ejemplo, con canciones o con películas. Cojo el script o una canción con su letra, la escucho, la leo y luego la produzco, la escucho y la hablo, la canto. Un trozo de una película, de una serie, lo escucho y luego lo produzco frente al espejo. Esto le llamamos shadowing. Shadow es la sombra. Shadowing es imitar, sombrear, algo así. Esto es lo que tenemos que hacer. Hablarnos a nosotros mismos en inglés. ¿Por qué? Porque también otra cosa que puedo hacer es, cuando yo hago esto, me grabo y luego lo comparo con el original. Así voy moldeando mi boca al idioma. Mi caja de sonido se va moldeando al idioma.
Segunda cosa que tenemos que hacer, think in English. Por aquí os voy a dejar el link a mi vídeo para pensar en inglés, fundamental. Esto es fundamental. Mirad el vídeo donde os digo cómo hago para pensar en inglés. Pensar en inglés, hablarnos a nosotros, nosotras mismas, y don't be afraid of making mistakes. No tengas miedo de cometer errores. Como os decía al principio del vídeo, todos y todas cometemos errores y la fluidez tiene que ver con la velocidad en la que yo hablo un idioma. Es como un niño cuando es pequeño que comete errores, pero habla de manera fluida. ¿Entendéis esta diferencia? ¿Sí? ¿Entiendes esta diferencia? ¿Sí? Bien, entonces, tengo que empezar a hablar. Empiezo hablándome a mí misma. Me miro el vídeo del Think in English. Y no tener miedo de cometer errores, no pensar que nos van a juzgar, no juzgarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. Y buscar un coach, mentor, profesor, profesora, que su metodología se base en el active learning. Una persona que te acompañe y que te deje producir trabajos, que te deje hablar, que te deje escribir, que te deje cometer errores, que te acompañe en ese proceso. Esto es fundamental. Ese es el método correcto. El método correcto es alguien con active learning. Anyway, me podéis seguir en Instagram, podéis reservar una llamada conmigo y os cuento cuál es el método que utilizo. De todos modos, aquí os dejo el vídeo y os veo la semana que viene. Espero que lo disfrutéis.